Imagina que aterrizas en Monterrey, ves rascacielos, carreteras impecables, la gente habla de negocios, de eficiencia, de dólares. Ahora cierra esa imagen y abre esta, una comunidad en los Altos de Chiapas donde el 40% de los niños tiene desnutrición crónica, sin hospital cercano, sin drenaje, sin internet, a veces sin carretera pavimentada. Esas no son dos ciudades distintas, es el mismo país, y la pregunta que nadie quiere responder es, ¿cómo llegamos a esto? No es solo una cuestión de dinero, es de historia, de geografía, de decisiones políticas que se tomaron hace décadas. El norte de México industrializó primero, cuando Estados Unidos empezó a mover sus fábricas hacia el sur de la frontera, en los años 60 y 70. ¿A dónde llegaron? A Tijuana, a Juárez, a Monterrey, Saltillo, no a Oaxaca, no a Guerrero, no a Chiapas. Y esa decisión, que en su momento pareció simple geografía, dibujó una frontera invisible dentro del propio México, una frontera que hoy separa dos realidades tan distintas que a veces parece que no comparten ni el mismo siglo. Nuevo León, un solo estado, genera más PIB que los 5 estados más pobres del país juntos. Según el Coneval, la pobreza extrema en Chiapas superó el 27% de la población. En Nuevo León no llega al 2%. Son números del mismo país, del mismo año, del mismo gobierno federal. Y cuando ve los mapas de carreteras, hospitales, escuelas con internet, acceso a agua potable, el patrón se repite. Siempre el mismo patrón. El norte tiene más, el sur tiene menos, con excepciones, ya que Yucatán ha crecido mucho en la última década, Oaxaca igual. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque esto no fue un accidente. Cuando México firmó el Telecán en el 94, la promesa era que el libre comercio iba a elevar a todo el país. Lo que pasó fue más complicado. Sí creó empleos, sí trajo inversión, pero casi toda esa inversión se concentró en la franja norte, la que ya tenía infraestructura, la que ya estaba conectada a la frontera. El sur, con menos carreteras, con más población indígena y dispersa, con instituciones más débiles, quedó fuera de esa ola. Y antes del Telecán, el modelo económico del PRI también favoreció históricamente ciertas regiones. Las ciudades del norte industrial ya tenían una ventaja acumulada desde los años 40 y 50. Hay algo más que pocos mencionan, la geografía física también importa. El sur tiene montañas, selvas, lluvias extremas, terreno accidentado. Conectar esas regiones cuesta más, mucho más, y cuando los gobiernos tenían que elegir dónde invertir en infraestructura, el cálculo económico casi siempre favorecía el norte. No hubo una sola decisión malvada, hubo décadas de decisiones que acumularon ventaja en un lado y desventaja en el otro. El norte y el sur de México tienen identidades culturales profundamente distintas, no es un cliché, es algo que se siente en la calle. En el norte hay una cultura más individualista, más orientada al trabajo, al negocio y al consumo. La influencia de Estados Unidos es evidente, en el lenguaje, en la arquitectura, en la comida, en cómo se concibe el éxito. Y en el sur hay una densidad cultural diferente, comunidades indígenas con sistemas de gobierno propio. Las autonomías de Chiapas son el ejemplo más extremo, lenguas propias, formas de entender la propiedad de la tierra diferente, y eso genera tensiones reales cuando llega el Estado federal con un proyecto uniforme para un país que no es uniforme. El Tren Maya es el ejemplo más reciente. Para unos, desarrollo urgente que el sur necesitaba hace décadas. Para otros, un proyecto que pasó por tierras y comunidades sin consenso real. Ambas versiones tienen algo de verdad. México tiene una constitución, pero adentro hay muchos Méxicos. Para entender a México, hoy tienes que ir a un punto que la mayoría ignora. No al Telecán, no a las elecciones, no al narco. Tienes que ir a 1521. Al momento en que España conquistó lo que hoy es México, porque ahí, en esa primera decisión de cómo colonizar el territorio, se plantó la semilla de todo lo que vino después. Cuando los españoles llegaron, no encontraron el mismo territorio en todas partes. El sur ya estaba densamente poblado, los aztecas, los mayas, los zapotecas, los mixtecas, civilizaciones enteras con jerarquías, ciudades, agricultura y comercio. Para España, esta era una oportunidad perfecta, mano de obra, estructuras de poder que podían convertirse en estructuras coloniales y riqueza que ya estaba organizada y lista para extraerse. Así que el sur se convirtió en el corazón del virreinato. El norte era otra cosa completamente. Los españoles llegaron, sí, sobre todo a buscar plata en las minas de Zacatecas y luego más al norte, pero el territorio era hostil, disperso, difícil de controlar. Ahí no había grandes civilizaciones que colonizar, había pueblos nómadas que resistieron durante siglos y que no encajaban en el modelo colonial del sur, y eso tuvo consecuencias que duran hasta hoy. Cuando México se independizó en 1821, las estructuras coloniales del sur, las haciendas, la iglesia, las jerarquías de castas, no desaparecieron de un día para otro, se transformaron, pero siguieron ahí, pesando sobre las
comunidades indígenas. En el norte, sin esas estructuras tan arraigadas, fue más fácil construir algo nuevo, cuando llegaron las oportunidades del siglo XIX, el XX. Hasta aquí hemos hablado de datos, de historia, de geografía, pero hay algo que muchos ignoran. La división entre el norte y el sur de México no es solo economía, también en cómo nos vemos. No estoy hablando de percepción superficial, estoy hablando de algo que está en el lenguaje, en los chistes, en los castings de la televisión mexicana, en quién aparecen los anuncios y en quién no. Estoy hablando del colorismo, de clasismo y de cómo México aprendió a verse a sí mismo a través de un espejo que nunca fue del todo honesto. Después de la revolución, el Estado mexicano necesitaba construir una identidad nacional. La respuesta que encontró fue el mestizaje, la idea de que México era una mezcla perfecta de lo español y lo indígena. Suena bonito y en parte fue un avance real, reconocer la herencia indígena cuando muchos países latinoamericanos la borraban. El colorismo en México no es un tema de redes sociales, es algo documentado. Estudios del INEGI y del CIDE muestran que en México el tono de piel se correlaciona con el nivel educativo, el ingreso y el acceso a oportunidades. Los mexicanos de piel más clara están sobrerepresentados en los estratos más altos, los de piel más oscura en los más bajos, y ese patrón no es aleatorio. Ahora ponle geografía a eso. El sur de México concentra la mayor proporción de población indígena del país: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Yucatán, Veracruz. Ahí viven la mayoría de los 23 millones de personas que en México hablan una lengua indígena según el INEGI. Y esos datos son, sin excepción, los que aparecen consistentemente en la parte baja de todos los índices de desarrollo. Pero los prejuicios no fluyen en una sola dirección. Existe una mirada desde ciertas zonas del norte y del centro hacia el sur, que asocia a lo sureño con atraso, con pobreza, con falta de educación, que muchas veces es discriminación. Pero también existe la mirada opuesta, desde partes del sur y del centro hacia el norte. Los norteños son agringados, sin raíces culturales, materialistas, violentos, como si la cercanía con Estados Unidos fuera una contaminación moral. Hay un lugar donde esto se ve con una claridad brutal: la televisión mexicana. Durante décadas, los protagonistas de las telenovelas más exitosas del país fueron predominantemente blancos. Los personajes ricos eran blancos, los cómicos, los villanos, los sirvientes, más oscuros. No siempre, pero con una frecuencia que no era coincidencia. Eso moldea percepciones, le dice a millones de personas desde pequeñas qué cara tiene el éxito y qué cara tiene el fracaso. Todo lo que hemos visto, la historia, la economía, el colorismo, termina aterrizando en algún punto en la política. El norte, especialmente Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Chihuahua, ha sentido desde hace décadas que contribuye más de lo que recibe del gobierno. Eso no es solo percepción. Hay estudios del IMCO y análisis de finanzas públicas que muestran que ciertos estados aportan más al fisco federal del que obtienen en gasto federalizado. Pero también es real lo otro. El sur no llegó a donde está por casualidad ni por flojera. Llegó a donde está porque durante generaciones el gasto en infraestructura, en educación, en salud se repartió de forma desigual. Eso refleja en cómo vota México. El sur y el sureste fueron la base electoral más sólida de AMLO y Morena. No es difícil entender por qué. En regiones que sintieron abandono institucional por décadas, un discurso que reconocía ese abandono y prometía programas directos tuvo resonancia genuina. Pensión para adultos mayores, sembrando vidas, becas bienestar, en comunidades donde el Estado históricamente llegó tarde o no llegó. Esos programas sí se sintieron. En el norte y en algunos estados del centro la lectura fue diferente. Más escepticismo hacia el gasto social, más preocupación por la inseguridad. El problema de fondo no es quién tiene más razón en el debate fiscal. La verdadera pregunta no es norte versus sur, es quién ha tenido el poder de decidir por todos. ¿Y qué ha hecho con ese poder? No voy a decirte que hay una solución fácil, porque a lo mejor no la hay. Los que dicen que solo falta voluntad política simplifican décadas de desventaja, y los que dicen que ya no hay nada que hacer ignoran que hay gobiernos, en el pasado y en el presente, que eligieron no priorizar el sur cuando podían hacerlo. Lo que sí es cierto es esto: México es el 13º país con mayor PIB del mundo, es una potencia manufacturera, tiene costas en 2 océanos, petróleo, biodiversidad, una posición geográfica que ninguna negociación puede quitarle, y aún así, hay niños en Chiapas que en 2026 nunca han visto un médico. Tal vez, el mayor enemigo de México nunca fue otro país, sino la distancia que existe entre los propios mexicanos.